La cautiva. Autora Agustina Caride. En los comienzos no había país. En los comienzos algunos habitantes creían haber encontrado el paraíso. Otros habitantes creían que el país era un paraíso perdido. En los comienzos no habían dueños de las tierras. En los comienzos habían habitantes. No habían territorios separados. Los habitantes dividían el barro, los yuyos y los ríos. Después, los españoles llegaron a las tierras. A los españoles los conocían como hombres blancos. La tierra se llenó de habitantes y se convirtió en un nuevo mundo. El nuevo mundo era grande y sin embargo no entraban todos. El viento sopló en la pampa. Siempre sopla el viento en la pampa. Esta vez el viento trajo odio. Los habitantes de esas tierras no conocían el odio. Los hombres comenzaron a sentir odio y el odio creció. Todos sintieron un poco de odio. Carmen y a ti también sintieron odio. Carmen se llamaba Carmen porque su madre era muy religiosa y creía en la Virgen. La Virgen simboliza el amor, pero Carmen sentía odio por los indios. Los indios eran los culpables de que Carmen estuviera en esas tierras desiertas. Por las noches, el padre de Carmen le contaba historias de los indios. Las historias de los indios eran despiadadas y salvajes. Carmen imaginó a los indios como monstruos e inhumanos. Al principio, Carmen tuvo miedo. Carmen tuvo miedo a la oscuridad, a vivir en esas tierras desiertas. Carmen tuvo miedo a morir asesinada por los indios. El desierto le hacía sentir angustia, miedo y soledad. Después, Carmen creció y se hizo valiente. Carmen descubrió la inmensidad de la pampa. En la pampa el cielo se veía amplio. En la pampa el sol es luminoso y se puede ver muy bien el horizonte. De a poco, Carmen dejó de tener miedo. Carmen comenzó a cuidar su cabello y su piel se tostaba por el sol. Un día, Carmen se enfrentó con Atí en la pampa. Atí era un indio ranquel. Atí vivía cerca de la laguna Leubucó. Los padres de Atí lo llamaron así porque al nacer le vieron las piernas largas. En el idioma de los padres, Atí significa que llegaría lejos y escalaría la montaña que crece en el cerro. Atí odiaba a los hombres blancos, es decir, a los españoles. Cuando Atí tenía 3 años, los hombres blancos habían destruido su toldería y habían raptado a su madre. Las tolderías eran campamentos con carpas donde vivían los indios. Era muy común que los españoles se llevaran a las indias sin pedir permiso y sin pedir perdón por no devolverlas. Por eso, cuando Atí veía a un hombre blanco, sentía mucho odio. Atí sentía odio y quería vengarse. Atí aprendió a usar el arco y la flecha cuando tenía 6 años. Atí elegía la piedra para pulir la punta de la piedra y sentir el filo de la punta. Cuando Atí salía a cazar y miraba a su presa, se acordaba del maíz que habían quemado los españoles y de los ojos negros de su madre. Ese recuerdo lo ayudaba a no errar el tiro de la flecha. Atí nunca erraba. A los 10 años de edad, Atí ya había matado a muchos españoles. Con un ojo miraba al español que iba a matar con su flecha, y con el otro ojo, cerrado, se acordaba del pasado. En el pasado, cuando Atí tenía 3 años, los españoles habían destruido su toldería y habían raptado a su madre. En el momento del tiro de la flecha, Atí largaba un suspiro para no llorar. El odio que sentía Atí era cada vez más grande. El odio de Atí
era fuerte, persistente, inexplicable y cansador. El odio de Atí era muy cansador. Los españoles eran cada vez más, y Atí no entendía cómo se reproducían. Atí se preguntaba si los españoles aparecían de la nada o los traía el viento. Entonces, Atí decidió seguir las huellas para descubrir de dónde salían los españoles. Atí quería encontrar ese lugar y eliminar a todos los españoles. La mañana que Atí salió buscando las huellas, el cielo estaba gris. Atí no tuvo miedo. Atí había crecido y ya era un hombre decidido. Atí puso en un morral los cuernos llenos de agua para tener algo de beber en largos viajes. También puso el manto de piel junto al arco con las flechas. Atí caminó todo el día, siguiendo la misma dirección del viento. Carmen estaba en el mismo lugar. El viento despeinaba a Carmen. Carmen no veía su propio camino. Primero, el viento era cálido. Después, fue frío. Carmen estaba cansada. Tenía frío por el viento. Carmen se perdió en el camino. Carmen miró hacia atrás, pero no había huellas. Su cuerpo era tan liviano que no dejaba huellas. Se acercaba una tormenta. Carmen pensó dos cosas. Primero, si volvía le esperaba el mismo camino de siempre. Segundo, si caminaba hacia adelante, tal vez encontraría un refugio. Atí sintió la primera gota sobre su rostro. Atí no supo si la gota era lluvia o sudor. Detuvo la marcha porque pronto iba a anochecer. Atí acomodó sus cosas frente a un espinillo. Preparó una fogata y cocinó una liebre que había cazado. Carmen sintió la primera gota sobre su rostro. Carmen supo que no era la lluvia, sino una lágrima de desesperación. Carmen primero vio una luz, después distinguió el fuego. Carmen se dio cuenta de que allí había un indio. Carmen se hizo la señal de la cruz y no gritó. Cuando se encontraron, Carmen y el indio, el fuego iluminaba los ojos del indio. Carmen vio los ojos del indio. El indio era Atí. La mirada de Atí era tranquila. Carmen creía que los indios no tenían paz y eran violentos, porque se lo habían dicho. Carmen había escuchado los cuentos sobre los indios que le contaba su padre. Carmen no pudo retener las lágrimas de sus ojos. Atí descubrió a Carmen muy cerca. Carmen tenía una mano sobre sus labios. A Carmen le caía una lágrima. Una mano de Atí tomó el arco y la otra mano tomó una flecha. Atí sintió que no era igual a Carmen, pero deseó beber de la lágrima en su cara. Carmen y Atí permanecieron inmóviles. Los dos se olieron como si fueran perros y se entendieron. Los ojos de Carmen brillaban. Parecía que los ojos hablaran un idioma. El idioma era desconocido para Atí, pero era suave y dulce. Atí estaba frente a una persona de piel blanca, pero no sintió odio. Atí aflojó sus dedos y dejó el arco y la flecha. Atí dijo unas palabras que Carmen no comprendió, pero entendió el tono. El tono de la voz de Atí parecía de consuelo, casi como una canción. Atí buscó una manta en su morral y la apoyó con mucho cuidado sobre los hombros de Carmen. Atí y Carmen se miraron un buen rato, se estudiaron las manos, los huesos y descubrieron que eran iguales. Esa noche, la lluvia hizo desaparecer sus odios. Después, no mucho después, el viento llevó el amor del cual hablaba la Virgen.